Maravilloso. Rafael Gutiérrez Girardot. Búsquenlo, está en Wiki. Maravilloso, porque es que Rafael Gutiérrez Girardot está pensando, digamos, más o menos 50 años antes que lo que yo les estoy diciendo, en que el mestizaje puede ser utopía. Él lo propuso, en ese momento histórico. Entonces, digamos que hay un refuerzo del mestizo, pero, si ustedes quieren, digamos que, si ustedes quieren, hay una entrada muy fuerte de lo que significó las epistemologías del sur y el pensamiento decolonial, que fortalecen el discurso del mestizaje que se viene gestando en la América desde el 1800 incluso, porque 1850, por ejemplo, y que viene pensándose y pensándose. También está legitimado hablar del mestizaje, ya no da pena hablar del mestizaje, pero miren, hay una cosa bien interesante, que luego ya no da pena hablar del mestizaje, pero luego nosotros creemos un poco en que el mestizaje podría ser la salida a la crisis de nuestros días, tal cual. ¿Qué piensa Boaventura Sousa sobre el mestizaje? Boaventura Sousa piensa que el mestizaje es la fórmula para la emancipación de sur global, digamos, y sale en América Latina. ¿Saben por qué? Porque las epistemologías del sur creen en un mestizaje, pero no solamente en un sistema de exclusión por razones de raza. La colonialidad, ustedes saben muy bien que piensa que la exclusión funciona por varias razones. Es una partición ontológica. Aquí yo, hombre blanco, allá tú, el resto. Allá tú, naturaleza, por ejemplo. Antropocentrismo versus biocentrismo. Acá yo, macho. Allá tú, hembra. Patriarcalismo. Y entonces, claro, el asunto de la descolonialidad es desestructurar el sistema de dominación bajo propuestas ontológicas. Y entonces, ¿qué buscamos teóricamente para narrarnos, para dialogar? El mestizaje, porque el mestizaje, según Boaventura, pero también citando a un gran mexicano que es Bolívar Echeverría, cuando plantea una técnica de pintura que es el esfumato, la mezcla barroca, ¿no? El mestizaje no se sorprende de la mezcla, no pasa nada. No tú allá, yo acá, no se sorprende. Y entonces Boaventura propone algo más provocador aún. Si el mestizaje insiste en que la lucha es por la igualdad, por la multiculturalidad y por la inclusión, ¿por qué no dialogizamos las luchas por el reconocimiento, Sebas, con las luchas por la redistribución? O sea, ¿por qué no enganchamos para dialogar en una estructura de resistencia y de contrahegemonía? ¿Por qué no dialogamos las luchas del género con las luchas de los agros y de los sindicatos? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no establecemos un mestizaje entre las luchas por el reconocimiento con las luchas por la redistribución? Cuando yo estuve la semana traspasada en un congreso de feministas en México maravilloso, y justamente yo les llevaba esta apuesta y fue algo que tocamos así de manera visceral y pensábamos como, sí, visto desde un enfoque de género. Y decíamos, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la lucha estructural de las sentencias estructurales en India por la leche para los niños? Yo conocí personalmente al abogado que dio esa lucha 10 años. Claro que es un problema de redistribución. Es leche para que los niños duerman con la barriga llena por las noches en India. El tren de la India, el tren blanco, dice un artista colombiano. ¿Por qué blanco? Porque va lleno de vagones de leche, cargados de leche para niños, para madres gestantes y para madres… digamos, para madres que están en embarazo y para madres que están lactantes, para madres gestantes y para madres lactantes. Es un problema de redistribución, pero es un problema de reconocimiento, porque adivinen quién es el que le toca decirle al niño por la noche que no hay que comer. A la mujer. Y esto no significa discriminar cuando ponemos a la mujer, digamos, sino que es un problema, es poner sobre la mesa un problema de género, y es que el problema de la desnutrición, el trauma de la desnutrición, lo asumimos nosotras. El profesor que yo les digo que conocí decía, yo empecé esta lucha porque yo miraba cómo las mamás desarrollaban estrategias para enseñarles a los hijos a padecer hambre. Al principio los dejan llorar porque cuando son bebés y tienen hambre, lloran solitos. Y después de tanto llorar, ellos, el cansancio los duerme.
Pero cuando son más grandes, dicen las mamás de India, toca provocarles el llanto porque ya no lloran solos, para que se cansen y se duerman. Entonces cogen tabaco y le untan con el tabaco un lado de la boca para que lloren. Y entonces lloran, y entonces se cansan, y entonces se duermen. Es un problema, es una crueldad que lo asume una mamá. Y otro ejemplo también que es interesante de pensar, que es una discusión muy bonita que estábamos adelantando con unos compañeros de Argentina, y es que el problema del aborto ha apartado a los problemas de la redistribución, en la discusión céntrica de la redistribución en Argentina. Una chica, como decía ayer mi doctora Isabel, una chica blanca, estrato 6, no tiene problemas con el aborto, ¿no? Paga el silencio de toda la sociedad si es necesario. Ya. ¿Cuál es el problema del aborto? Es la chica estrato 2 que muere en las clínicas clandestinas, ¿o no? Entonces hay que hablar de un problema de género, sí, pero con un problema de redistribución. Y dialogizar esto es lo que se está proponiendo en la estructura de pensamiento del mestizaje y del mestizo que empieza a pensarse. ¿Qué piensa el mestizo? A ver, díganos qué piensa usted para empezar. Dice el mestizo una cosa maravillosa que, claro, también parece muy poética, pero es muy pragmática. Parece poética. Hay que recordar los recuerdos, dice el mestizo. Dos tipos de recuerdos, ya no poéticamente, sino pragmáticamente. Los recuerdos originarios y los recuerdos contrahistóricos. No es justa la historia que nos contaron de la construcción de nación. No es justa, primero. Y otra cosa, y no es justo que hayan subalternizado nuestras formas de producir conocimiento y que les hayan quitado valor epistémico. Tampoco es justo. Entonces, ¿cómo hacemos para primero que todo, soportar una postura de contrahegemonía? Recordemos, el hombre que no recuerda, también suena poético, pero es muy pragmático, 10 minutos, está condenado al olvido y está condenado, muchachos, a estar sometido a estos megaproyectos mundiales, colonialistas, imperiales de la ciencia y de la historia. Está condenado. Si no vamos a recordar, entonces, pues sigamos escuchando la historia oficial y la ciencia oficial si no vamos a ser capaces de producir conocimiento propio o si no vamos a ser capaces de legitimar el conocimiento propio. Esa es la idea. Bueno, entonces, hablé y no pasé las diapositivas, perdón. Sí. Entonces yo les decía que como hay que recordar dos cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los recuerdos contrahistóricos hay que volver a ver la historia oficial, porque no nos gusta como nos las han contado. Y hay que volver a repensar entonces en esta historia oficial el problema de la colonialidad. Entonces, diríamos, esto ya lo dije, diríamos que para terminar, que voy cerrando, que en el derecho sí hay pensamiento jurídico crítico, o sea, creo que no es el tiempo de las posturas intermedias. Antes de decir esto de las posturas intermedias, yo tengo un hijo y por eso aquí voy a citar literatura infantil, Brigitte Lahaie, filósofa de los niños. Brigitte Lahaie es maravillosa porque les enseña a los niños, por ejemplo, cómo no sentir dolor o cómo enfrentar el dolor y el miedo. Pero Brigitte Lahaie, cuando les enseña la democracia, entonces les dice, y la ética democrática a los niños, entonces les dice, hay que ser éticos y hay que elegir bien, hay que creer en nuestros gobernantes y respetarlos. Liberal. Entonces yo dije, no le leo a mi hijo Brigitte Lahaie, sobre todo el problema de la democracia, porque es un discurso del statu quo y del estése tranquilo, de la axiología a veces, de la axiología mal entendida. Es un discurso de vamos a llegar, no se preocupen, pero es que estamos jodidos, no se preocupen, vamos a llegar. ¿Qué va a hacer frente a este país que está jodido? Facturas electrónicas. ¿No? Púchale. Reformismo de ultraderecha, muchachos, cuidado, las axiologías y las ideas del vamos a llegar son peligrosísimas, ¿no? Y entonces, esta idea del liberalismo de no se preocupen, que todo está previsto para que un día arribemos a la utopía, es un discurso del statu quo bien complejo, para que lo piensen en las facultades de Derecho también,
¿no? Y entonces, digamos que hay que pensar también y hay que leer también a los decoloniales, ¿no? Que están excluidos de la academia muchas veces, que no están en los currículos universitarios, digamos, pero que se están leyendo. Y hay que leer al pensamiento jurídico crítico, Óscar Correa, Wolkmer, Carlos Antonio Wolkmer, ¿no? Está vivo, está en el GT de Claxo, en el que agradezco mucho, digamos, que lo vemos cada vez que nos encontramos con los de GT Claxo. O, por ejemplo, de la Torre Rangel. Desde el 960 y 70 están organizando un movimiento jurídico serio para pensar un derecho emancipatorio. No han resuelto todavía ese problema. Hay algunos que dicen que nunca va a servir para la emancipación, pero lo están pensando. Y hay que leer el pensamiento jurídico crítico para pensar en el utopismo. Yo tengo un grupo de estudio, que por ahí están mis chicos, y los quiero mucho, y con ellos los estamos leyendo. Además, digamos, tengo un poco la fortuna de estar en el GT Claxo de pensamiento jurídico crítico y los veo, digamos, les pregunto cómo van así, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo van avanzando en este tema? Pero, y les digo, muchachos, es vasto el tema, es profundo y es gigantesco. Por esa razón, yo, digamos que para efectos de esta ponencia, quisiera contarles 3 grandes tendencias del pensamiento jurídico crítico que ha impactado en el constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Y que, bueno, ahorita quizá por el tiempo no alcance a mostrarles algunos de los impactos en el constitucionalismo latinoamericano, que no es el neoconstitucionalismo de Carbonell, que lo respeto mucho, pero que tiene que ver simplemente con la textura abierta de las leyes y el discurso de los principios. Este tiene que ver con los problemas del acceso, de la redistribución, ¿no? De los derechos esenciales y de la crisis ambiental, pero reconozcámoslo. A la gente en este país le está dando miedo que alguien les diga estamos en crisis ambiental. Terrible, miedo, corran. Estamos en crisis ambiental. Estamos a puertas de un extractivismo que nos va a desangrar. Estamos en una crisis de soberanía alimentaria. Estamos en una crisis de distribución. Y a eso lo vivimos todos los días con las EPS y con los sistemas pensionales. La economía es un enemigo para el hombre, digamos. Y entonces hay 3 corrientes que están pensando en esto serias. Unas, las posturas de la teoría crítica marxista, postmarxista y postestructuralista. 2, las corrientes defensoras de la justiciabilidad estructural de los DESC. O sea, estructural quiere decir la injusticia económica debería llevarse a juicio, ¿no? O sea, un pobre tendría derecho a llevar a juicio un problema de redistribución. Y claro, las sentencias estructurales pues lo tocan de alguna manera. No las sentencias aisladas, las sentencias estructurales, sobre lo que no alcanzo, digamos, aquí a hablarles muy a profundidad. Y otro, los representantes de la teoría decolonial. ¿Sí ven? Tengo que cerrar. Entonces, yo tengo que decir aquí que estas 3 categorías tienen cosas en común con el utopismo del que les hablé. Miren ustedes, lo voy a leer para no cerrar mi charla. Fincan una crisis estructural sobre las instituciones y desenmascaran los discursos ideologizantes. 2, encuentran imperante el despertar de la sociedad, del progreso, como una ensoñación optimista metafísica, porque eso es una metafísica, lo del progreso, y entonces se ven sumergidas en las que se ve sumergida uno por la religión, la ciencia, los medios de comunicación. 3, caracterizan un mejor mundo posible y su arribo a través del derecho como herramienta de emancipación. Es el punto el que me faltaba decirles. Arriba al mejor de los mundos posibles. El utopismo del que hablaba mi antecesor, que decía, el último utopismo fue el de los derechos humanos, con todo el respeto. El último utopismo es el de la dignidad humana. Y no el de la dignidad humana, sino el modelo ideal de vivir bajo la lógica del buen vivir, ¿no? Que incluye la naturaleza. Entonces, la dignidad humana se ha constituido como un lugar de lo posible. Y entonces fincan su lugar en ese utopismo, legitiman los reclamos del justo sufriente. Con eso voy a concluir. Y provocan una confianza sobre los nuevos estatutos epistémicos que se basan en la creatividad institucional. Entonces, digamos que para terminar, les quisiera decir lo siguiente. Lo anoté. Me gusta lo de las reivindicaciones del justo sufriente. Me gustan porque son la piedra pequeña en el zapato, como yo les había dicho. Y entonces aquí, digamos que hay tres cosas súper interesantes del discurso jurídico crítico sobre el justo sufriente. Primero, a través del derecho reconocen
que el que sufre y es excluido es el resultado de un proceso histórico. O sea, no es que usted, señor afro, esté excluido porque llegó, amaneció hoy y de repente llegó excluido. Usted tiene un proceso histórico de dominación y de violencia. Y no es que usted, mujer, ahora, ay, ¿por qué no hacemos Día del Hombre? No, no, qué pena. Es una respuesta histórica. Como cuando una vez hablábamos con un colega de Derecho Penal y me decía, si hay un feminicidio, debería haber masculinicidio. Claro, la respuesta dogmática, tienes toda la razón, pero históricamente no. Porque pues los hombres no se mueren de la mano de las mujeres. Y si los matamos, nos agravan. Ya hicimos la investigación. Pero ese no es el punto. Entonces, 2, reconocer el derecho que reconoce históricamente al justo sufriente. Segundo, el derecho que además considera que ese justo sufriente, que es respuesta de un proceso histórico, se lo puede considerar como una víctima, la víctima de la exclusión. Nuevas víctimas, chicos, para hacer investigaciones. Y 3, porque se reivindica un nuevo sentido común sobre el justo sufriente. No es que el pobre se merece su suerte, no. Se reivindican nuevas lógicas y eso significa pensar, poner en la tela de discusión que la legitimación de los estados dependa de la garantía y de la inserción de esos justos sufrientes en un estado de bienestar. Los desperté. Qué bien, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Diana Isabel Rodríguez su intervención. La hoja de vida de la doctora Diana, la segunda de las 4 mujeres que van a intervenir a nombre de nuestra Casa de Estudios, la Universidad de Nariño. En la tarde intervendrá la doctora Luz Amalia y la doctora Diana María Molina para completar este cuarteto de excelentes colegas docentes que nos representa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nariño. A continuación vamos a escuchar al doctor Emilio Garrote Campillay, que viene de la Universidad de doctorado en la Universidad de los Andes y que pues obviamente tiene su doctorado en Derecho Público y nos va a disertar sobre la participación ciudadana como derecho fundamental y la Asamblea Constituyente en Chile. ¿Un cambio posible? Le damos la bienvenida al doctor Emilio. Muchas gracias por la presentación. Antes que todo, quiero agradecer la gentil invitación que nos cursara la Universidad de Nariño a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, en la persona del señor decano don Leonardo Martínez, en el director del Centro de Investigación de la Facultad, Omar Cárdenas, y en el secretario académico. Nosotros tenemos un convenio con esta universidad que ha sido muy provechoso y fructífero para nosotros y espero que también para ustedes, y queremos seguirlo desarrollando. En ese sentido le envío el agradecimiento y los saludos de nuestro decano, don Mario Maturana. ¿Ya? Y espero que después de lo que vamos a hablar no se arrepientan de haber firmado el convenio. Bien, antes que todo yo quisiera establecer ciertas premisas, ciertas bases para que puedan entender lo que yo les quiero comentar. Yo realizo un análisis crítico respecto de la participación de los ciudadanos, pero no atendiendo a la responsabilidad de nosotros mismos, sino más bien a la de los poderes constituidos. Y en este sentido me interesa declarar las concepciones de las que yo parto, ¿ya? Que por lo menos en Chile, y entiendo que generalmente lo que es Latinoamérica, como somos herederos de una cultura europea continental, codificada, me aparto un poco de lo estrictamente de lo que es la norma. Es decir, para mí el derecho no se reduce a un conjunto de normas solamente, sino también está comprendido por ciertos valores, por ciertos principios, y por supuesto también lo establecen los jueces a través de sus sentencias. Todos ellos contribuyen a lo que es la creación del derecho. Y hoy en día, y a través de las diversas ponencias, también creo que no estoy muy equivocado. Todos han hablado del derecho internacional de los derechos humanos y en eso se encuadra mi ponencia. O sea, el derecho internacional de los derechos humanos nos ha demostrado una vez más de que los postulados kelsenianos, que fueron tremendos aportes para la época, están quedando de lado. O
O sea, ya no podemos seguir predicando bajo los mismos conceptos de constitución, de derecho, de supremacía, cuando a través de órganos externos, órganos jurisdiccionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligan a los diversos estados a cambiar su normativa interna. Es decir, la cadena de validez ya no es tal. El derecho cada vez se crea más desde abajo hacia arriba que desde arriba hacia abajo. Ya no es tan piramidal. Nosotros lo hemos sufrido en carne propia, ustedes también. La Corte en varias oportunidades nos ha hecho cambiar muchas de nuestras normas, partiendo desde incluso la propia Constitución en el año 89, que coartaba la libertad de expresión y producto de un requerimiento ante la Corte por una película, La Última Tentación de Cristo, nos hicieron cambiar también el ordenamiento constitucional. Tuvimos una ley de reforma en materia penal, en materia de justicia militar, etcétera, etcétera. Una serie de delitos que no están contemplados en nuestro ordenamiento interno, pero que por orden de la Corte, a través de sus fallos, nos han obligado a cambiar el ordenamiento interno. Por lo tanto, yo digo, el derecho entonces ya no es esta cadena de validez donde se obtiene todo de la norma superior, que sería la Constitución, ¿ya? Por lo tanto, la Constitución o no es tan suprema o habría que variar ese concepto de supremacía constitucional, lo mismo para la soberanía, ¿ya? Esos conceptos son clave para los que yo le tengo que contar. Dicho eso, entonces, ¿cuál es el problema que presenta y el análisis crítico que yo realizo a la escasa o nula participación que tenemos los ciudadanos en los temas esenciales y básicos dentro de la vida de un Estado democrático y constitucional de derecho? Se genera a partir de la exclusión que el propio poder constituyente, a través de la Constitución, ¿ya?, desconfía de los ciudadanos, o sea, desconfía de nosotros al momento de adoptar la decisión fundamental. Mucho la doctrina en general, incluso jurisprudencia, basa la discusión en el tema de soberanía. Es decir, dice, no, si aquí hay un tema de soberanía. La soberanía debe ser popular. El verdadero titular de la soberanía es el pueblo, ¿ya? Otros, en cambio, hablan de la soberanía nacional, siguiendo más bien la doctrina del abate Sellés, ¿ya? Pero actualmente, tanto soberanía nacional como soberanía popular se refieren más bien a la sociedad política en su conjunto, es decir, a la comunidad política, ¿ya? Pero no es suficiente garantía que una Constitución consagre la soberanía popular, o sea, nacional, ¿ya?, en el pueblo, para entender que nosotros como ciudadanos estamos autorizados para crear un texto constitucional. Porque ahí creo yo que está la trampa en las constituciones. Una cosa es el poder constituyente derivado, ¿ya?, y otra cosa es el proceso constituyente. Hay cuestiones que hay que separarlas, ¿ya? La gran mayoría de las constituciones, incluso las más democráticas, consagran la soberanía popular, y en buena hora. Pero al momento de establecer el mecanismo en virtud del cual se puede modificar el texto original, el texto supremo, el poder constituyente derivado no es el pueblo. O es el presidente de la República, o es el Congreso en conjunto con el pueblo, pero no directamente el pueblo. Hay excepciones, sí, ustedes podrían ser una excepción de eso, pero la regla general no es así. Y eso es lo que vamos a ir analizando a medida que vamos avanzando en la exposición. Nosotros, como Estado, y es reconocido por todo, incluso nos han enrostrado en el día de ayer, tenemos una Constitución que no es democrática, que no es un pacto social. De pacto no tiene nada. Nuestra Constitución del 80 es fruto de un régimen militar, de una dictadura militar, ¿ya? Fue hecha por un grupo de personas encabezada por Augusto José Ramón, más conocido por todo como Pinochet, ¿ya? Por lo tanto, nosotros no pudimos concurrir con nuestra voluntad a formar ese pacto social. Pero si nos remontamos a la historia, históricamente Latinoamérica tampoco ha tenido una participación determinante en la creación de sus textos constitucionales. Para todos fue una gran sorpresa cuando el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet nos convocó a un proceso constituyente en el año 2015 que comenzaba en el año 2016, ¿ya? Todos felices y contentos, lo único que queríamos era participar porque nos estaban invitando por primera vez en la historia de Chile, y esto hay que tenerlo muy claro, en la historia de Chile por primera vez se nos invitaba a los ciudadanos a tomar decisiones básicas y esenciales de lo que debe contener una Constitución, ¿ya? Sin embargo, al poco andar, nos fuimos dando cuenta de pequeños detalles que tenía este proceso, ¿ya?
El primer gran problema que presenta el proceso era el carácter no vinculante que tenía. Es decir, este proceso constituyente que se estableció a nivel local, nosotros estamos divididos en regiones, provincias, comunas, se iniciaron unos diálogos a nivel comunal, luego otros a nivel provincial y luego a nivel regional. Sin embargo, el poder constituyente derivado en Chile radica en el presidente de la República y en el Congreso Nacional. Mientras operaba el proceso constituyente, nada se dijo respecto del poder constituyente derivado. Luego, en la práctica, todas las buenas intenciones podían quedar en nada, teóricamente era lo que presumíamos, estamos hablando de 2016, ¿ya? Por cuanto el presidente de la República, ejerciendo la facultad de poder constituyente derivado, o bien el Congreso, podría presentar un proyecto que nada dijera o tuviera relación con lo que estamos discutiendo nosotros los ciudadanos, ¿ya? Cuando hablamos de un proceso que es vinculante, quiere decir que es obligatorio para las autoridades, para todos los órganos de Estado y para todas las personas seguir dicho proceso, seguir esas decisiones, ¿ya? Esto es lo mismo que a nosotros nos sucedía cuando éramos más adolescentes. Me imagino que en esta sociedad no es tan distinto. Cuando nos invitaban a la primera fiesta, ¿qué nos pasaba? Le decíamos a nuestra madre que nos habían invitado a la fiesta y la madre, ¿qué nos decía? Pregúntale a tu papá. Y uno iba contento del papá y el papá, siempre buena onda, nos decía que sí. Y volvíamos a notificarle a la madre que nos habían autorizado. Pero la madre, ¿qué decía? Que no. Entonces eso es lo que teóricamente ya presumíamos nosotros que no iba a pasar con el proceso que no tenía el carácter de vinculante, ¿ya? El segundo gran problema que tuvimos nosotros es ponernos de acuerdo qué es lo que es una constitución, ¿ya? Siempre partimos en derecho de la premisa de que todos estamos de acuerdo en todo y la verdad, como el derecho es lo más práctico que hay, yo creo que no estamos de acuerdo en nada, ¿ya? Por lo tanto, es necesario declarar qué es lo que uno entendía por constitución. Y ahí tuvo el primer problema, ¿ya? La mesa de los diálogos, porque no todo el mundo entiende qué es lo que es una constitución, ¿no? Y esto en el último tiempo, tanto en la doctrina, también en la academia, y por influencia de Europa, en Latinoamérica se ha propagado la idea de que las constituciones van a solucionar los problemas que tenemos como sociedad. Es decir, en el caso nuestro, como nuestra constitución es autoritaria, ¿ya? Discriminadora, si la cambiamos, se nos van a solucionar todos los problemas que tenemos como sociedad. Entonces, decíamos, bueno, ¿y qué vamos a contemplar en la Constitución? Pero para eso pongámonos de acuerdo. Ningún sector de la doctrina está de acuerdo en qué es lo que es una Constitución. Hay un contenido mínimo, ¿ya? Que viene desde antaño, pero creo yo que la Constitución no es más que un instrumento que limita el ejercicio del poder por medio del derecho y que garantiza y reconoce ciertos derechos que son inherentes a la persona humana. Eso para mí es una constitución. Todo lo demás sale sobrando. O sea, en palabras de Fernán Lasalle, la constitución puede ser un montón de hojas de papel, podemos tener una espléndida constitución, ¿ya? Pero la ciudadanía se va a ver frustrada cuando esas expectativas no se puedan cumplir. Entonces, en el último tiempo, creemos que todo el derecho tiene que estar contenido en la Constitución, ¿no? Nosotros tenemos una serie de problemas con los pueblos originarios, allá los derechos de los pueblos originarios en la Constitución. Tenemos una serie de problemas con los derechos reproductivos, allá los derechos reproductivos en la Constitución, ¿no? Tenemos una serie de problemas, ¿ya? En distintos ámbitos y todo eso quieren contenerlo en una Constitución. Al final, la idea que está mayoritaria, digamos, en el sistema nacional, y creo que en Latinoamérica también, es que la Constitución debe contenerlo todo, ¿no? Pero hay cuestiones que derechamente no son derechos, ¿no? La posibilidad o cómo uno puede verificar si algo es derecho es cuando algo es adjudicable.